gustado estar cerca o lejos de él? ¿Y ser vecino de Jesús? ¿Qué le parece? Bueno, aunque usted no lo crea, no era tan bueno ser vecino de Jesús. Y hoy vamos a tratar un tema. Yo la última vez que me conecté con usted o que nos conectamos con ustedes, hablamos del milagro que la mujer que padecía flujo de sangre y del milagro de resurrección de la hija de Jairo. La fe que tenía Jairo y la fe que tuvo la mujer con flujo de sangre, que con solo tocar el manto, ¿se acuerda? Quedó sana. Bueno, hoy vamos a ver otra historia que se encuentra en Marcos 6. Me gustaría charlar sobre esto. Vamos a leer la palabra de Dios primero, que está en Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante, que habla justamente del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Si usted lo encuentra, Marcos 6, capítulo 1, perdón, Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Así que, ¿cómo puede ser que gente más alejada haya tenido una actitud de fe y la gente más cercana no? Por eso digo, algunos quisiéramos estar en los tiempos de Jesús, otros vecinos de él, pero cuidado, que no era la mejor referencia. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra acompañado de sus discípulos. El sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la gente, al oírlo, decía asombrada: ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Cómo tiene tal sabiduría y hace tantos milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa desprecian al profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se quedó sorprendido de su falta de fe. Recorrió después las aldeas del contorno enseñando. Qué curioso, hasta ahí leemos la palabra del Señor. Qué extraño que resulta, ¿no? Bueno, nosotros dijimos ahora, hace un ratito, que nos hubiera gustado ser vecinos. Bueno, mire lo que le pasaba a los vecinos de Jesús. No le creyeron. Usted va al comienzo del Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1 cuenta que en Capernaum, también en un sábado Jesús se fue a predicar. Es muy importante este evento que está relatando los evangelios, porque en los evangelios sinópticos, los tres lo relatan. Y en Capernaum predicó lo mismo, la misma palabra, nada más que con distinto auditorio. Y allí hizo muchos milagros. Liberó endemoniados, sanó enfermos, la gente se maravillaba. Dice que acá, en Nazaret, la gente se escandalizó. Y en Capernaum dice que se maravillaban y decían que la enseñanza de Jesús era como que tenía autoridad, que hablaba distinto y que actuaba distinto a los maestros de la ley. Así que hubo otro punto de referencia y otra comparación. Y resulta que en Nazaret, esta gente que se escandalizaba, eh, no, preguntaba y decía, porque había 30 kilómetros aproximadamente entre un pueblo y el otro. O sea que la fama de Capernaum de Jesús llegó a Nazaret, era la misma región de Galilea. Y entonces estos vecinos que escucharon a Jesús este sábado decían: ¿cómo puede ser? ¿De dónde tiene este? Fíjese ya nomás el trato, ¿no?
Este, el hijo del carpintero, como si yo lo vi nacer, yo lo vi crecer. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Es decir, que ya a Jesús se lo estaba cuestionando, no por lo que hacía, no por lo que quién era él, sino de dónde él venía, su origen. Si yo lo conozco, es el hijo del carpintero. Ya para esta altura parece que José había fallecido, el papá terrenal de Jesús, y por eso se menciona a la mamá, a los hermanos, a las hermanas. Miren qué discriminador que es el relato, porque los nombres de los varones sí se dicen, pero los nombres de las hermanas de Jesús no. Y esto está en el contexto de cómo tenemos que aprender a leer las escrituras, entendiendo que había un contexto machista cuando se escribían estas escrituras. Pero no es el centro de la reflexión. Eh, ¿Por qué a esta gente le costaba tanto creer en Jesús? Muchas veces decimos, bueno, si yo viera los milagros, voy a creer. Bueno, no necesariamente es milagros producen fe, sino que generalmente la fe produce milagros. Repito, no necesariamente los milagros producen fe. Generalmente la fe produce milagros. Y esto es algo importante porque, por ejemplo, en griego la palabra esta de escándalo, porque dice, y se escandalizaban de Jesús, la palabra escándalo, ¿sabe qué significa en el original, en griego? Es trampa, lazo o cepo para cazar animales. De ahí que viene cuando la palabra de Dios dice, si tu mano, tu pie, tu ojo te escandaliza, córtate y échalo fuera de ti. Es decir, ¿qué es lo que a vos te causa una trampa, un lazo para que te impida creer en Jesús? ¿Qué es lo que qué es lo que en tu vida, en mi vida, nos está procurando un lazo, una trampa para impedirnos creer de lleno en las promesas del Señor? Lo curioso de esta gente es que el propio lazo, la propia trampa, era el mismo Jesús, porque se escandalizaban de él. Para ellos, haberlo conocido de chico, ser vecino de él, era el propio lazo, la propia trampa para impedir que creyeran en Jesús. Por eso la famosa frase, ¿no? No hay profeta sin honra en su propia tierra, que es la que dijo Jesús en este pasaje. Pero también los nazarenos tuvieron un escepticismo, una lógica, y por eso a veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender con la ayuda del Señor a no pensar tantas las cosas, a no aplicarle la lógica humana. Hoy cuando testificaba nuestra hermana Daniela y decía, bueno, yo de chica estuve en el Señor, pero bueno, mi vida era alejada de su presencia, bueno, lo que pude escuchar, ¿no? Y ella dice, pero ahora me doy cuenta que mi vida cambió y, y que, y que verdaderamente hay algo distinto en mi vida. Y creo que por allí hubo algunos otros testimonios que también hablaban del verdadero cambio. Entonces la pregunta sería hoy, ¿qué es? ¿Qué es eso que nos está escandalizando? ¿Cuál es la trampa que hay en nuestra vida que nos está impidiendo creerle tal como el Señor pide que le creamos con fe sencilla, con fe genuina, como aquella mujer que fue a tocar el borde del manto, o como aquel Jairo que era un principal de la sinagoga y que no tuvo ningún prurito en acercarse más allá de lo que dijeran? Veo que hay mucha gente que tiene miedo. ¿Qué dirán si yo voy a la iglesia? ¿Qué dirán si yo les testifico que Jesús es mi Señor y Salvador? Bueno, no nos tenemos que avergonzar, porque dice su palabra que si nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros. Pero también lo curioso y que llama la atención es que Jesús se asombró. Jesús se asombró de la incredulidad de esta gente. Y, y en otros pasajes, mire qué contraposición de la Biblia, ¿no? En otros pasajes Jesús se asombra de la fe de un centurión romano.
Y Jesús se asombra de la fe de una mujer sirofenicia. Y en vez acá de asombrarse positivamente de sus paisanos no creyeron en él. Por eso es para meditar realmente las actitudes que podemos tener frente a la palabra de Dios y frente a la misma persona de Jesús. El fracaso a Jesús no lo desanimó. Sí lo asombró, pero él dice al final del texto, Jesús dejó Nazaret y fue a las aldeas de alrededor y siguió enseñando y siguió predicando y siguió sanando porque era necesario llevar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso tampoco tenemos que desanimarnos cuando no nos aceptan el mensaje, cuando no aceptan la palabra que llevamos de esperanza. Claro, para nosotros es lo mejor, nos pasó a nosotros, como decía nuestra hermana recién cuando estaba coordinando, no nos desanimemos, no, nuestra hermana Nancy, no callemos, anunciemos lo que el Señor ha hecho. Bueno, eso es muy importante hacerlo, pero vamos a encontrarnos con gente que no quiere saber nada, porque hay cosas que obstaculizan su encuentro con Jesús. Pero nosotros no nos desanimemos. Jesús no se desanimó. Y finalmente, quiero reflexionar sobre algo. Todavía sigue siendo verdad que nadie se puede curar si no se quiere curar. ¿Escuchó? Nadie se puede curar si no se quiere curar. Hay personas que se niegan a vivir. Y cuando una persona llega a ese punto, no hay médico que lo salve. Por eso, nuestro ánimo tiene que ser para que nuestros hermanos enfermos, nuestras personas que están pasando distintas necesidades, alentarlos, animarlos a revalorar la dignidad de la vida. No se puede predicar cuando el ambiente está en contra. Ustedes saben que la mayor parte del mensaje lo hacemos todos en la congregación y no solo el predicador. Si la congregación está dispuesta, si la congregación está con ánimo, en alabanza, en gratitud al Señor, el mensaje de por sí produce, porque la palabra de Dios en sí tiene poder. Y no, si nosotros nos reunimos en el culto para alabar al Señor, el fruto va a ser de alabanza y de oración. Si nos reunimos para criticar, si nos reunimos para censurar, si nos reunimos para juzgar, seguramente que el resultado va a ser el no esperado. Pero si nos reunimos para adorar y alabar el nombre del Señor y entendernos unos a otros y aceptarnos unos a otros en amor, seguramente el resultado va a ser para la gloria de su nombre. Por eso, quedémonos en esta mañana no con los escépticos y los incrédulos, paisanos y vecinos de Jesús, sino acerquémonos confiadamente con ese corazón sencillo, receptivo, con la necesidad de que su palabra impacte en nuestras vidas y vaya que a mi vida, y espero que a la tuya también, nos llama a la reflexión que ninguna cosa esté escandalizándonos de Jesús, que ninguna trampa, que ningún cepo, que ningún lazo nos esté apartando de comprobar el inmenso amor que tiene el Señor por nosotros. Por eso quisiera tener unas palabras de oración para que su Espíritu Santo nos ayude a interpretar qué es lo que nos está escandalizando del Señor. Espero que nada, pero que si hubiera algo, lo podamos sacar esta mañana. A veces eso que nos está impidiendo creer en el Señor son nuestros propios intereses, nuestra propia forma de mirar las cosas, nuestra manera quizás sesgada, carnal a veces, de entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Permita su Espíritu Santo traernos claridad y frescura esta mañana en su presencia. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tus palabras que siempre son espíritu y que siempre son vida. Y cómo nos confronta con aquella actitud de aquellos paisanos incrédulos, ese misterio que los llevó a no creer simplemente porque lo conocían de chico. Y otros
que quizás sin conocerlo directamente se animaron a creer y aunque no eran paisanos, lo único que los diferenció fue esa fe sencilla y pura al acercarlos al autor de la vida. Nosotros, Señor, esta mañana queremos sacarnos todo lazo, todo escándalo, todo cepo, toda trampa de nuestra vida que nos impida acercarnos a ti con esa fe sencilla, Señor, con esa fe profunda que es a ti, al único autor de la vida, al consumador de nuestra salvación. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que hoy están congregados para recibir tu bendición y que puedan llevar esta bendición a sus hogares para que tengan una semana de victoria, de triunfo y verdaderamente nos gocemos al estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Señor les bendiga y esperamos vernos pronto con la ayuda del Señor en esta semana que comienza. Amén. Amén.